Recientemente platicaba con un cliente acerca de la posibilidad de poder introducir un nuevo producto en su tienda, un producto innovador que pudiera ser importado desde China. Sin embargo, surgió la duda acerca de la velocidad o el tiempo que se llevaría para ser adoptado por el mercado. Como empresarios, muchas veces deseamos introducir nuevos productos al mercado, productos que pueden ser tecnológicos con ciertas características innovadoras. Sin embargo, desconocemos la velocidad con que ese producto podría ser adoptado por nuestros clientes. Para ello existe un modelo conocido como el modelo de difusión de las innovaciones, el cual es un modelo que permite explicar el proceso que se lleva para comunicar una nueva noticia en una sociedad determinada. Es decir, que el modelo explica las diferentes etapas que pasa un producto nuevo, un servicio o un tipo de idea en una sociedad, desde el momento en que los innovadores adoptan ese producto hasta llegar a los rezagados, es decir, cuál es el tiempo que se lleva para que un mercado conozca totalmente ese producto o servicio. El modelo de difusión de innovaciones es una teoría sociológica el cual pretende explicar cómo, por qué y a qué velocidad se mueve una idea en diversas culturas. Es un modelo popularizado en 1962 por Everett Royer, el cual es una teoría muy conocida y aplicada en el área de mercadotecnia. Así que hoy en Yo Empresa vamos a hablar acerca de este interesante modelo, el cual servirá para la toma de decisiones. Rogers define la difusión como el proceso por el cual una innovación es comunicada a través de ciertos canales a lo largo del tiempo entre los miembros de un sistema social. En dicha definición se pueden identificar entonces 4 elementos importantes: la idea o producto innovador, los canales utilizados para comunicarlo, el tiempo que se lleva en adoptarlo las personas y el grupo de personas adoptantes. En la medida que las personas van siendo expuestas a la información de ese nuevo producto o idea, decide adoptarlo o no. Y esa predisposición de adoptarlo es diferente en cada una de esas personas. No todas las personas están dispuestas a probar o comprar un producto nuevo en forma rápida. Muchas de ellas esperan que otros lo hagan primero y tener más elementos para poder evaluarlo. No todos están dispuestos al cambio en la misma velocidad. En ese sentido, el modelo de difusión de innovaciones clasifica en 5 categorías a las personas de acuerdo al tiempo en que se llevan en adoptar un producto o servicio determinado, de los cuales podemos observar. En primer lugar, tenemos a los innovadores. En segundo lugar, a los primeros adoptantes o adoptadores tempranos. En tercer lugar, como grupo tenemos a la mayoría temprana. En cuarto lugar tenemos a la mayoría tardía. Y por último, a los tradicionales o rezagados. En la presente curva podemos observar cuál es la proporción de cada uno de estos 5 grupos. En primer lugar, podemos observar entonces a los innovadores. Son los primeros en adoptar un producto o idea. Generalmente son personas que les emociona el adquirir primero estos productos y son de un segmento de mercado generalmente alto, pues están dispuestos a correr el riesgo con el producto si no funciona como se esperaba. Son personas que les apasiona experimentar y aprender en el uso de ese nuevo producto. Se puede observar que este segmento de mercado es reducido, representando solamente el 2.5% de la totalidad del mercado. Como segundo grupo tenemos a los adoptadores tempranos. Son el segundo grupo en adoptar esa innovación, producto o idea. Son personas que tienen cierto nivel de liderazgo de opinión en la sociedad.
El resto de personas recurren a ellos por consejos para decidir si compran el producto o no. Esas personas estarán pendientes de la opinión de los adoptadores temprano sobre el funcionamiento de ese producto para decidir si lo adoptan o no. Muchos empresarios se enfocan en este segmento de mercado, pues de ellos depende la aceptabilidad de un nuevo producto o idea. Por lo tanto, debemos desarrollar toda la estrategia de mercadeo y comunicación dirigido a ellos, para que se vuelvan en los promotores de nuestro producto. Los adoptadores tempranos son un segmento poderoso, pues se convierten en el modelo a seguir para muchos de los otros miembros de la sociedad. Principalmente en un mundo interconectado por las redes sociales, la opinión de ellos tiene mucho peso, por lo cual puede llevar al éxito o fracaso de un nuevo producto. Se puede observar en la curva que este segmento de mercado representa el 13.5% de la totalidad del mercado. Como tercer grupo tenemos a la mayoría temprana. Es el tercer grupo en adoptar el producto o idea y son una gran cantidad, representando el 34% de la totalidad del mercado. Ellos se toman más tiempo en adoptar el producto que los innovadores y los adoptadores temprano, pero lo hacen antes que el cliente promedio. Este grupo son los que están pendientes de la opinión del grupo anterior, de los adoptadores tempranos. Ellos tienen una filosofía: no ser los primeros en adoptar un producto nuevo, pero tampoco los últimos en hacerlo. No corren tanto riesgo en poder adquirir ese nuevo producto o servicio. En la curva se puede observar el cuarto grupo, el cual es la mayoría tardía. Son el penúltimo grupo en adoptar el nuevo producto o idea. Lo hacen después que la mayoría lo ha hecho. Son un poco más escépticos y muchas veces adquieren el producto debido a la presión social. Son un segmento que generalmente no tienen suficientes recursos, por lo tanto deben estar plenamente seguros que el producto funcionará. Ellos también representan el 34% de la totalidad del mercado. Y por último se encuentran los tradicionales o los rezagados. Son el último grupo en adoptar la idea o producto. Son los que están aislados de todo cambio en la sociedad. Son más tradicionales y muy desconfiados de lo nuevo. Sus decisiones la toman en base a lo que han hecho en el pasado. Deben de estar plenamente convencidos que el producto no fallará para poder adoptarlo. En la gráfica podemos observar entonces los 5 grupos, con sus diferentes porcentajes que representan en el mercado. La curva amarilla representa el mercado acumulado, cómo se va sumando los otros grupos para ir adoptando el nuevo producto. Una de las enseñanzas de este modelo es que podemos utilizar diferente canal y diferente mensaje para cada uno de estos grupos para persuadirlos que puedan adquirir más rápido nuestro producto, nuestra idea o servicio innovador. Pues bien amigos, este modelo nos enseña también cuál va a ser nuestra estrategia de comunicación para el lanzamiento de un producto nuevo. También podemos identificar en qué etapa se encuentra un producto actualmente, si consideramos venderlo en este momento, y poder evaluar su rentabilidad y el nivel de competencia en que se encuentra en el mercado. Pues bien, recuerda visitar nuestras redes sociales, nuestra página web www.yoempresa.org y www.alksconsultores.com. Recuerda, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.